La ridícula idea de no volver a verte es la catarsis que, tras leer el diario de Marie Curie, logró la escritora Rosa Montero, quien enfrentaba personalmente la pérdida de su esposo Pablo. La autora reconoce que sintió que la historia de esta mujer excepcional y reconocida en todo el mundo con 2 premios Nobel le llenó la cabeza de ideas y emociones. Y de ahí surgió lo que la propia autora llama un libro sobre la vida, apasionado y alegre, sentimental y burlón. Además de conmovernos, este libro nos permite revisar y abordar la posición de las mujeres en la ciencia, ya que hace un siglo la discriminación y el machismo hicieron que grandes científicas murieran en el olvido sin ser reconocidas por sus talentosos descubrimientos, y platicaremos así con Rosa Montero para que nos dé sus puntos de vista. Aquí en el estudio recibiremos la visita de la doctora Julieta Fierro, astrónoma, investigadora y destacadísima científica mexicana sobre el papel de las mujeres en la ciencia. También sostendremos una charla con Úrsula Bernal Cataño, directora general de URED Innovación. Al leer la ridícula idea de no volver a verte, parecería que estamos escuchando a la escritora española contarnos una historia que la ha asombrado y conmovido, y el cómo encontró, al recuperar con la escritura, una vida ajena, parte de su propia vida. Para Rosa Montero, escribir es mantener el nexo con la vida. Nos cuenta historias poderosas porque no le caben en el pecho y debe contarlas. Con palabras construye un mundo, su mundo, porque el que vive le parece insuficiente. Para vivir, dice la escritora, tenemos que narrar. En la ridícula idea de no volver a verte, la escritora Rosa Montero vierte su dolor tras la pérdida de su pareja con aquel que vivió Marie Curie hace un siglo al quedar viuda tras la muerte de su esposo Pierre Curie en París. En este relato maravilloso que la autora construye a partir de un cuaderno de notas, además de otras fuentes bibliográficas e iconográficas, la autora refleja sus emociones y las hace coincidir y acompañar con las de esta mujer doblemente ganadora del Premio Nobel, quien sufrió como todo ser humano la tristeza de perder a su esposo repentinamente en un trágico accidente en la calle cuando el investigador fue atropellado. A decir de Javier Aranda, este libro memorable recupera una vida excepcional y destaca por esa vigorosa capacidad de Montero para contarnos una historia en la que el dolor es el ingrediente que nos identifica porque forma parte de la vida de todos. Otro integrante importante de este libro es que en él Rosa Montero revela la profunda discriminación y abuso que vivieron muchas mujeres dedicadas a la ciencia hace un siglo, quienes fueron despojadas de su mérito por aquellos hombres con quienes colaboraron y convivieron y que al final fueron quienes se alzaron con premios y reconocimientos sin siquiera darles crédito. Nos enlazamos hasta España vía Facebook con Rosa Montero. Ella es la autora de La ridícula idea de no volver a verte. Y de antemano le agradecemos que nos permita estos minutos de charla. Gracias, Rosa. Estoy encantada de estar con vosotros. La ridícula idea de no volver a verte es una narración brutal sobre la fuerza de la vida de una mujer que se impuso a la adversidad de su país, a que las mujeres estudiaran, a que incursionaran en el mundo de la ciencia, a que sintieran deseo. Muchas mujeres que se meten a la ciencia y a la ingeniería, por ejemplo, se quejan de eso mismo. ¿Por qué no se ha modificado mucho ese trato discriminatorio hacia las mujeres? Bueno, sí se ha modificado bastante, porque claro, estamos hablando de Marie Curie, ¿no? Entonces, la vida de Marie Curie es que verdaderamente era imposible. Solamente alguien como Marie Curie pudo tener la fuerza para salir de las dificultades con las que contaba. Date cuenta de que cuando ella terminó en Varsovia, era polaca, como bien sabéis, sus estudios a los 14 años, allí era imposible, las mujeres no podían seguir estudiando después de los 14 años. Y ella era consciente de su gran inteligencia, ¿no? Y en la mayor parte del mundo, en aquel entonces, que era a finales del siglo XIX,
la mayor parte del mundo las mujeres no podían estudiar. Consiguió llegar a París, consiguió estudiar, consiguió ser la primera mujer que se licenció, que se doctoró en la Sorbona, ¿no? La primera mujer que dio clase en la Sorbona, ¿no? En una cátedra en la Sorbona. Cosas que hoy, pues evidentemente ya hemos conseguido, faltaría más, ¿no? Es decir, las hemos conseguido. Pero es verdad que sigue habiendo muchísimo sexismo, es verdad que sigue existiendo, por ejemplo, una discriminación a la hora de premiar, a la hora de valorar, a la hora de apoyar proyectos de mujeres, que el sexismo además es una ideología en la que nos educan a todos, a hombres y a mujeres, y todos caemos en ello, ¿no? La narración de tu libro, que va de la biografía centrada en momentos fundamentales de la vida de Marie Curie a los detalles mínimos sobre su vida, como la carta de su padre donde duda de la utilidad de sus descubrimientos, también es una reflexión sobre nuestra época. Y el libro nació por casualidad, como nacen todos. Mi editora me mandó, mientras yo estaba bloqueada, el pequeño diario que Marie Curie escribió, son 25 páginas nada más, pero en cuanto que yo leí ese breve diario, que era un verdadero aullido de dolor, comprendí mi libro, ni la ridícula idea de no volver a verte estalló en mi cabeza, porque comprendí que yo quería hacer otra cosa, no un prólogo, sino otra cosa. Y lo que yo quería hacer era que, por edad, porque había pasado los 50 años y por circunstancias, porque se había muerto un par de años antes mi propio marido, ¿no?, de cáncer, pues llevaba eso, un par de años, como en una especie de meseta de mi vida, planteándome pues esas reflexiones profundas que todos nos planteamos, ¿no?, sobre estoy viviendo bien mi vida, sé de verdad lo que quiero, cuál es la relación entre mis deseos y mi realidad, qué es ser hombre, qué es ser mujer, cuál es la relación entre los sexos, cómo podemos aprender a vivir el presente mejor y más plenamente, cómo podemos perder el miedo a la muerte propia y a la muerte de los seres queridos, cómo se maneja uno el duelo, cosas esenciales para todos en nuestra vida. Y pensé que sería maravilloso poder compartir, digamos, y rebotar esas reflexiones esenciales y básicas con la figura de Marie Curie. ¿Por qué siguen existiendo tantos prejuicios sobre las mujeres científicas o académicas? Porque acá se sigue repitiendo, por ejemplo, que mujer que sabe latín no tiene buen fin. Bueno, pues ya va siendo hora de que se deje de repetir esa estupidez, ¿no? Uno deja de repetirlo justamente cuando se da cuenta de que es algo completamente obsoleto y mentira, ¿no? La superación del dolor y el reconocimiento del deseo de Curie siguen siendo reflexiones necesarias en nuestros días. Pues la superación del dolor, o más bien qué hacer con el dolor, es uno de los aprendizajes esenciales, no en nuestros días, sino desde las cavernas y desde siempre y para siempre, ¿no? Uno de los aprendizajes esenciales de la vida es qué hacer con el dolor para que el dolor no te destruya. Lo mejor que se puede hacer con el dolor es intentar utilizarlo para aprender sobre los otros, para desarrollar más empatía con el dolor de los otros, más empatía y conocimiento de los otros, ¿no? O sea, para tender puentes. Yo creo que es uno de los grandes trucos para manejar el dolor. ¿No te llama la atención que la parte más racional de la sociedad, como es la comunidad científica, tenga prejuicios todavía tan pedestres como el no reconocimiento de las mujeres? Pues a mí siempre me ha emocionado la frase esa que es de Horacio, pero que la popularizó Kant. Kant era un hombre que sí quería saber, ¿eh? Era un hombre, es un ejemplo de ese hombre que intenta ir contra los propios prejuicios y ver un poco más allá, ¿no? Y aún así, pues era machista también, pero bueno. Pero la frase que popularizó Kant, que es sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, ¿no? Pues deberíamos vivir todos bajo la luz de esa frase, pero no mucha gente lo hace, ¿no? No. Hay un capítulo terrible del libro que se llama Honrar a los padres. ¿No será parte del problema de las mujeres metidas a la ciencia o es un problema de todos en general? Es absolutamente de todos, hombres y mujeres. Honrar a los padres es absolutamente de todos. Una de las cosas importantísimas que hay que hacer en la vida también es aprender a saber qué queremos. Aprender a descubrir qué queremos, qué deseamos. Y la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Porque vivimos hombres y mujeres en el deseo del otro. Las mujeres quizá todavía un poco más.
Pero vamos, los hombres también, en el deseo fundamentalmente de nuestros padres sobre nosotros. Es muy difícil escapar de la presión del deseo de nuestros padres sobre nosotros. O algo peor aún, de lo que nosotros creemos que es el deseo de nuestros padres sobre nosotros, que a lo mejor ni siquiera es verdad. Para varios lectores, tu libro es un libro de sabiduría, de reflexión sobre la vida, la muerte, el duelo, el deseo. ¿Así es? Y de hecho pasa una cosa muy divertida con este libro. Voy a los sitios y me leen pedazos del libro en actos públicos, en colegios, en, yo qué sé, universidades. Y yo lo escucho y digo, vaya, esto está bien, joder, pues qué bien suena esto, qué cosa, pues parece inteligente y tal. Yo digo, ¿y por qué demonios no soy capaz de vivir a la altura de esto que digo? ¿No? Porque mi libro es más inteligente que yo. Yo creo, mi libro es más sabio que yo. Yo creo que muchos escritores tenemos la convicción de que nuestros libros son mejores que nosotros, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Estamos listos para que nos sorprendas con tu próxima novela. Gracias, Rosa. De nada, encantada. Este libro estupendo incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas que transmiten el primitivo placer de escuchar buenas historias. Aquí, un pasaje increíble que narra la fuerza y pasión con la que Marie Curie enfrentó la pérdida de su esposo, Pierre, y parte de sus restos mortales. Relata Marie en su texto. Con mi hermana quemamos tu ropa del día de la desgracia. En un fuego enorme arrojo los jirones de tela recortado con los grumos de sangre y los restos de sesos. Horror y desdicha, beso lo que queda de ti a pesar de todo. Rosa Montero. Casi 2 meses después de la tragedia, antes de que su hermana Bronia regrese a Polonia, Madame Curie le pidió que la acompañara a su dormitorio y tras cerrar cuidadosamente la puerta, sacó del armario un gran bulto envuelto en papel impermeable. Era el gurruño de las ropas de Pierre, con coágulos de sangre y grumos de cerebro pegoteados. Había guardado secretamente esa porquería junto a ella. «Tienes que ayudarme a hacer esto», imploró a Bronia. Y comenzó a cortar el tejido con unas tijeras y a arrojar los pedazos al fuego. Me acompaña esta noche la doctora Julieta Fierro, astrónoma, investigadora y una mujer que brilla con luz propia en el quehacer científico mexicano. Gracias, Julieta, por estar aquí. No, hombre, gracias a ti y a todo este gran equipo de gente que lleva tantos años consintiéndome y haciendo bien para este país. Julieta, la mujer ha sido discriminada en muchas áreas y sigue siendo. Sigue siendo discriminada en muchas. Claro, es cierto, lo dices bien. ¿En el área de la ciencia ocurre lo mismo? Sí, yo creo que eso está desapareciendo lentamente. Y esto sucedió en todos los ámbitos del conocimiento. Y creo que ahora las mujeres ya demostramos que sí podemos ser buenas. Ya sabemos que pueden. Sí, claro. Y yo creo que esto le va a quitar muchísima presión a las chicas jóvenes que creen que tienen que seguir demostrándose a sí mismas y a la sociedad que sí se puede. Ya se demostró. Que sí se puede. Ya se demostró que sí se puede, así es que ya tranquilas, tómenselo rico, disfruten de sus trabajos, ya no tienen que estar en la lucha. Exactamente. Bueno, estaba pensando ahora que dices esto en un ejemplo paradigmático que es Marie Curie, que tenía todo en contra. Y ella, con la persistencia, con la voluntad, con el deseo de seguir, pues hizo lo que hizo. Tuvo 2 premios Nobel, por ejemplo, ¿no? Sí, es una maravilla. Y ahora las chicas modernas están haciendo maravillas también, en todos los ámbitos del conocimiento. Hay grandes matemáticas, grandes neurobiólogas, pero también grandes ingenieras espaciales y grandes especialistas en inteligencia artificial, mujeres que hacen robots, en biomédicas hay mujeres sensacionales. O sea, ya lo logramos. Ahora hay que dar el paso adelante. Y el mundo académico mundial está abierto y dispuesto a recibir a las mujeres. Hay una nueva plataforma de desarrollo, no solo para las mujeres, que tiene que ver también con ese mundo digital que hemos tenido gracias a la Internet. Yo sé que tú también ya incursionas en este mundo de manera exitosa, por cierto. ¿Tendríamos que incrementar, digamos, el flujo de atención hacia esa plataforma? Pues sí, a mí, gracias a Úrsula, una de tus invitadas, he incursionado en esta cuestión de educación a distancia.
y a la Facultad de Ciencias de la UNAM, al Instituto de Astronomía. Y me doy cuenta que es fantástico el poder llegar a miles de personas que les gustaría saber sobre astronomía en español de México, que ese es el chiste, Además, ¿no? Claro. Simplemente porque es algo que conoces, te es más fácil entenderlo con tu pensamiento de lengua materna. El sacarte del mundo o bien explicarte la realidad que te agobia ayuda, y por eso creo que es tan importante que haya esta educación a distancia en ciencia. Los problemas de la humanidad son para todos, Eso es. pero el enfoque que le dan los hombres y las mujeres es ligeramente diferente. ¿Cuál es el énfasis de la mujer? La mujer es más protectora. Te voy a dar un ejemplo de fútbol. Para las mujeres, el fútbol es un juego donde debería haber reglas que se deben respetar y debería haber diferentes divisiones, una para muchachos chaparritos y otra para altos. En fin, son más incluyentes y más protectoras. Para los hombres el fútbol es una guerra. Okay, Es a ver quién es más poderoso, Rusia o Alemania. ¿Y cómo podríamos mejorar la práctica del fútbol? Pues mezclando las dos cosas, ¿no? Que hubiera en los Juegos Olímpicos una división de jugadores de básquetbol, de niños triquis, chiquitos, puros niños chiquitos que pudieran jugar, porque el básquetbol pues es diferente, ¿no? Tener que atinarle a la cesta que meter la cesta porque es muy alto, ¿no? Claro. Entonces, si hubiera varias divisiones, a las mujeres nos daría gusto, porque sería incluyente. Pero a los hombres les daría gusto también porque habría estas grandes competencias de machos donde pues es mejor hacer unos Juegos Olímpicos que una guerra, a un campeonato de fútbol que una guerra. México necesita más ingenieras, más tecnólogas, más expertas en inteligencia artificial, más constructoras de robots. Y hay compañías como Ericsson, sueca, que se ha dado cuenta que las mujeres les funcionan mejor que los hombres. Niñas, láncense, vale la pena ser científicas, matemáticas, hay trabajo bien pagado y van a poder hacerlo. Sus inteligencias dan para eso y para mucho más. Pues muchísimas gracias, Julieta Fierro. Gracias a ti. Qué placer tenerte aquí. El placer es mío, Javier, qué gusto y felicidades y gracias a todo el equipo. Gracias. Como cada semana nos acercamos a quienes en provincia fomentan la lectura y desarrollan actividades en torno al libro. En esta ocasión vamos con Jania Estrada, directora de la Waldra, suplemento cultural de la jornada en Zacatecas, quien anuncia que José de Jesús San Pedro es el ganador del premio López Velarde. Pero en literatura, Zacatecas también se distingue, porque aquí han nacido escritores como Mauricio Magdaleno, Amparo Dávila, Severino Salazar y, por supuesto, nuestro poeta Ramón López Velarde, quien naciera en Jerez, Zacatecas. Y para conmemorar su nacimiento, su vida y su legado, desde hace años el Instituto Zacatecano de Cultura organiza aquí y en Jerez las Jornadas López Velardianas. Las Jornadas López Velardianas tienen en esta ocasión un personaje que será condecorado con el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde. Me refiero a José de Jesús San Pedro. José de Jesús San Pedro es un promotor de la literatura, es un ensayista, es editor y además es un gestor cultural indiscutible. Nos sentimos muy felices porque San Pedro, quien coordina una de las revistas culturales más antiguas del país, me refiero a la revista Dos Filos y además coordina también la revista Corre Conejo, recibirá en esta ocasión el Premio Iberoamericano que en ocasiones anteriores han recibido personajes como Alichu Macero, Juan Gelman o Juan Villoro, solo por mencionar algunos. Estamos contentos y que sea esta una invitación para que visiten nuestra ciudad, que siempre los recibirá con los brazos abiertos.
Otra mujer que está trabajando en asuntos de ciencia y tecnología en México es Úrsula Bernal Cataño, que es directora de URED Innovación. Gracias, Úrsula, por estar aquí en Cuenta Conmigo. Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y más de estar aquí con Julieta Fierro. Sí, que yo no sabía que había sido tu maestra. Fue mi maestra y es mi inspiración. Por ejemplo, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, éramos 2 mujeres y en un grupo de 50 hombres, ¿no? Y ahorita ingresas y en algunos grupos hay más mujeres que hombres. Sí, yo creo que la mujer puede transitar por el camino que ella quiera, ¿no? Y la importancia de las visiones distintas para transitar por todos los caminos es muy fuerte, ¿no? Nosotros hacemos tecnología para educación. Lo que tratamos es de buscar potenciar al profesor, crear cursos masivos, llegar a que el individuo normal, el hombre o mujer, puedan conocer lo que ellos deseen y puedan formarse en lo que ellos quieran. Por ejemplo, hicimos un curso a 15,000 profesores desde la Facultad de Ciencias, donde los investigadores, el principio era enseñar ciencia desde la ciencia, ¿no? Que un científico potenciara el trabajo del profesor de bachillerato en el aula. ¿Y qué pasa cuando un profesor tiene contacto con un verdadero científico, por ejemplo, con Julieta Fierro directo, y está cuestionando sobre qué está pasando en el aula con sus alumnos? Entonces, eso ayuda mucho a que la ciencia se refleje en un impacto concreto. Sí, en un gran impacto. Entonces, una ventaja que tenemos nosotros como mujeres es que tenemos también una gran historia, ¿no? O sea, nosotros somos de la herencia de Sor Juana. Y bueno, esa herencia nos ayuda mucho como mujeres a impulsarnos, ¿no? Fue la primera mujer en plantear la ciencia. Ella hizo trabajos de ciencia, de filosofía, de poesía, de historia. Y bueno, es un gran ejemplo para nosotras. ¿Qué le recomendarías a las jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la ciencia? Pues que hagan ciencia, o sea, que se involucren. Existe mucha tecnología que ya logra llevar la ciencia a todos, y que lo busquen con los científicos. O sea, solamente estamos trabajando con varios investigadores, estamos trabajando con Mario Molina en el Centro Mario Molina, con una gran mujer, con una gran científica, se llama Wendy Calderón, y ella, por ejemplo, está llevando todo el área de cambio climático a los profesores de bachillerato. Entonces, está potenciando mucho a profesores y se expande la ciencia. Y tiene un impacto en la comunidad. Exacto. Así planteado, por supuesto. A través de la tecnología. Entonces, pues, como mujeres, como científicas, pues podemos ayudar a potenciar eso y a no cerrar, sino a abrir nuevos canales, a abrir más canales, y la posibilidad está, ¿no? Solo es que queramos hacerlo. Exactamente. Pues muchas gracias, Úrsula. Qué gusto que estés aquí. Gracias a ti y qué gusto. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran. Buenas noches.